Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante dentro del ámbito de movilidad, que es hablar de empresas que se dedican a ser lo que podríamos denominar operadores de movilidad. Y hoy vamos a entender y analizar este tipo de actividad y este segmento que hay en el mercado de la mano de una empresa de reciente creación y de su director gerente, que es José Antonio Arderius. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Edu. Pues nada, bienvenido al podcast. José Antonio Arderius, que ahora repasaremos con él su trayectoria y su experiencia, lleva el negocio de Wallacari y Wallamove. Vamos a descubrir, aparte de hablar del mundo de los operadores de movilidad en general y de las características que pueda tener cada una de las modalidades que hay ahí dentro, vamos a ver con José Antonio qué son o a qué se dedican estos proyectos, cuál es la manera que tienen de operar y qué es lo que les hace diferentes. Bueno, José Antonio, me gustaría saber, antes que nada, y a ver si quieres presentarte a la gente que nos está escuchando, cuál es tu trayectoria profesional y cómo llegas a este proyecto actual. Pues mira, yo soy José Antonio Arderius, estuve al principio en la Armada de Guerra, pero abandoné la vida militar. No sé si esto lo oye mucha gente, creo que sí, que no se comente mucho, lo dejé porque me mareaba, me mareaba antes incluso de salir a navegar, y entré en la empresa privada. Siempre he estado relacionado en trabajos con la automoción. Más o menos la mitad de mi carrera la he hecho en el mundo camión, como digo yo, y la otra mitad relacionado en proyectos relacionados en aquella época era el renting, el alquiler. Hoy hemos pasado a hablar de otra cosa que es movilidad. Yo dirigía otra empresa de renting hasta que hace 4 años la propiedad de Wallacari y Wallamove me llaman para poner en marcha una empresa de renting que ya existía. La propiedad de Wallacari y Wallamove es un grupo de automoción muy potente en el noroeste de España, Grupo Palausa, que ya contaban con una empresa de renting pero que no operaba. Y entonces me explican que quieren iniciar y potenciar la actividad de renting real, porque ellos se daban cuenta que perdían mucho de su fondo de comercio, ya que cuando una de sus 15, 16 concesiones de multitud de marcas que tienen por toda la zona noroeste hacían un renting, se lo daban a un operador externo, con lo cual su fondo de comercio acababa desapareciendo. A mí me parece atrayente el proyecto porque yo les explico cómo entiendo yo el mundo de la nueva movilidad, qué es lo que quiero hacer, y lo aceptan. Y me parece un reto muy importante porque digamos, va a ser el final de mi carrera profesional. Yo tengo ya una edad, me jubilaré dentro de 3 años y quiero que sea mi último gran proyecto profesional. Y entonces, nada, pues empiezo a crear la empresa. El mundo del renting ya había cambiado antes de la pandemia. Yo me incorporo a este proyecto ya después de la pandemia. ¿Y qué ocurre? Cuando tú vendes una solución de movilidad, que al final lo que vendemos son servicios en que un cliente paga por el uso de un coche, bien sea en un plazo corto, un día, una semana, que sería una actividad parecida al rentacar, una suscripción, que es una cosa a caballo entre el rentacar y el renting tradicional, un contrato a largo plazo, pero sin permanencia, que esto es lo que ha hecho cambiar el paradigma de cómo consumimos servicios de movilidad. La pandemia ha sido drástico el cambio, la gente ya no quiere el compromiso, pero sigue queriendo o tiene necesidad de hacer un renting. Entonces, vemos cómo el mercado está yendo hacia la suscripción.
en la cual básicamente a partir de una permanencia mínima no hay un compromiso, no hay una penalización cuando el cliente devuelve el coche. Bueno, yo hablo mucho, córtame cuando quieras porque verás que No te preocupes. un rollo. Voy armando ya la batería de preguntas que tengo, pero ahora una vez hemos entendido... ¿Qué ocurre? Que yo, desde crear la empresa desde cero, cuando yo llego, la empresa soy yo, una silla y una mesa, empezar a crear ¿Pero equipo, te encontraste la marca hecha o no? nada, un lienzo en blanco. A mí Vale, o sea, un grupo muy importante, Grupo Palausa, decide abrir una unidad de negocio de movilidad correcto, centrada o sea, básicamente con el objetivo de potenciar la movilidad en las distintas modalidades, que ahora las iremos comentando, sí, y no tiene más que la idea y la voluntad y evidentemente los fondos y la decisión de contratarte. ¿Es así? así es, Vale. así es. ¿Y cuándo fue esto, José Antonio? Esto fue hace 3 años, sí, cuando yo me incorporo realmente, 3 años y unos meses. Vale. Sí. Entonces, pues creo lo que es una empresa desde cero. Crear equipo, contratar sistemas y empezar a producir. Yo a veces quiero ir demasiado rápido y entonces empezar a producir rápidamente, aunque en el plan de negocio que se presenta a la propiedad se les explica que creando una empresa de este tipo desde cero, el retorno de la inversión no va a llegar hasta a partir de un periodo de tiempo. Ya. Lo que ocurre es que ese prurito personal, esa ansia por demostrar lo que vales, te hace que vayas a veces muy rápido y hemos conseguido llegar al break-even, o sea, hemos conseguido ya dar beneficios justo antes de los 3 años. Está muy bien. ¿Cuántos sois? Ahora mismo en la plantilla somos 10 personas. Lo que pasa es que yo cuando creo la empresa, quiero crear una empresa en que sea muy digital todo el tema de procesos. Es decir, Esto lo tenemos que tratar en un capítulo específico aparte. sí, Has hecho en la presentación de tu carrera profesional y de tu trayectoria mención a la manera en la que entiendo yo la movilidad. ¿Nos podrías centrar el tiro diciendo qué es lo que entiendes tú por movilidad, qué modalidades abarca y cómo la tienes estructurada mentalmente? sí. Yo entiendo por movilidad eh, la necesidad que tiene alguien de utilizar un vehículo. La movilidad llevada al tema de los vehículos, ¿no? La movilidad es mucho más grande, la movilidad ya se ha convertido en multimodal. ¿Y qué ocurre? Que el cliente al final lo que quiere es una solución. Él sabe que quiere un coche. Yo me acuerdo que cuando empecé a ganar mi primer sueldo en la Armada, en aquella época, cuando éramos jóvenes soldados, lo que primero hacíamos era comprarnos un coche. Y el coche era un símbolo de estatus. Hoy en día es curiosísimo. Mis hijas, mis sobrinos, el coche es una herramienta que les lleva al strike y que varía en función de sus necesidades, en función de si están los jóvenes, si están solteros, si están casados, si tienen perros, si tienen hijos, va cambiando, pero no se enamoran de su coche como nos enamorábamos antes, hace 40 años de los coches. Entonces la gente lo que quiere es un servicio completo, quiere olvidarse de problemas, sí que quiere tener el coche que más le gusta o que más se adapta, pero lo que quiere es arrancar y olvidarse de cualquier problema que pueda surgir. Para eso estamos nosotros, los operadores de soluciones de movilidad, o operadores de renting, o operadores de alquiler, llámale lo que quieras, que lo que hacemos es, a partir de una cuota mensual, le entregamos las llaves al cliente, el coche es como si fuera suyo durante el periodo contratado, sea el periodo que sea, y nosotros nos encargamos del resto, de la gestión de cualquier incidencia, de solucionar cualquier problema que quiera el cliente, y esto 24 horas, 365 días al año. Porque un señor que confía en ti, una empresa que confía en ti, una pequeña pyme, un autopatrono que si se les para el coche, se para su negocio, el servicio debe ser excelente y debe ser en tiempo real. Nosotros hemos entrevistado aquí a diferentes empresas que o bien daban servicios a empresas de movilidad o a proyectos de movilidad que
que básicamente eran el proveedor de servicios en la parte de software, o bien empresas que ofrecen ofertas de movilidad. Sí, broker, etcétera. Sí. En la previa a este podcast me insistías muchísimo en diferenciar lo que tú llamas broker o lo que hemos Intermediario. entendido intermediario de lo que es el operador. ¿Dónde Sí, están las claves y dónde está la diferencia? ¿Y dónde se centra la diferencia entre uno y el otro? sí. Un broker es una... y últimamente están apareciendo muchísimos en el mundo de la movilidad, porque el mercado, el cliente se está yendo a contratar el servicio. Es una empresa que básicamente es una empresa con un perfil digital, que son buenísimos en la captación del cliente, del lead, y lo que tienen es un equipo, un call center, que lo que hace es intentar cerrar rápidamente la operación. Eh, el cliente muchas veces piensa que está contratando con una empresa de renting como nosotros, como Walacar, o como puede ser Ivens, o como puede ser Lisplan, cualquier operador de los reconocidos. Lo que no sabe es que este broker, una vez que tiene cerrado el contrato, este contrato no es de la persona que se lo ha vendido, es de un tercero, de una empresa de renting. Y lo pasa a una empresa de renting a través de cambio de una comisión. ¿Qué ocurre? Como te he dicho, nosotros somos una empresa de servicios y nuestros coches no pueden parar. Entonces, también eso que has comentado, cuando yo empiezo a crear la empresa, claro, empiezo a buscar proveedores de sistemas, de equipos que ya conocía de mi trayectoria. Y en este mundillo es un mundillo muy cerrado. Y empieza a llamar gente ofreciendo, oye, pues yo te gestiono el tema de los mantenimientos, yo te gestiono el tema de las averías. A nosotros eso no nos gusta, porque si yo tengo que procurar dar un servicio excelente, yo no puedo perder la trazabilidad de cualquier problema que tenga mi cliente. Si yo subcontrato la captación con un señor que no soy yo, que en el fondo no sé bien lo que le está ofreciendo y vendiendo al cliente. Si luego subcontrato el tema del mantenimiento de mi flota con una empresa que se dedica a atender de mis clientes cuando tienen un problema. O si subcontrato el tema de los seguros, o si subcontrato todos los procesos que componen una cuota de renting o de alquiler, pierdo la trazabilidad y pierdo el contacto con mi cliente. Entonces, cuando surge un problema grave, eh, normalmente esa bola es como una bola de nieve, ha ido creciendo y cuando llega a ti ya es imparable. Pero, José Antonio, la continuidad, por ejemplo, del lead que consigue el broker con respecto al operador que luego es el que aporta el coche. Entiendo que cuando hablas del operador es el propietario de la flota No, y es la persona que firma el contrato que real. firma el contrato. Parece que es una cosa que sí que está, o sea, en principio está resuelta, ¿no? Porque se le presenta el contrato y al firmarlo aparece el equipo de atención al cliente del operador. Sí, mira, a mí O, me gusta. o no es así, o es todo, o tiene más fricciones y entonces la sensación de que te han pasado por un lado y te ponen en otro. Mira, nosotros, a mí me gusta, luego hablaremos de cómo tenemos organizado la empresa. A mí me gusta, aunque digamos no estoy en la primera línea de batalla de los equipos comerciales o de la gente de operaciones, que estos son son el verdadero motor de la empresa, que son los que tratan todos los días con los clientes. A mí me gusta meterme, intervenir. Y hay veces que entro en el sistema y cuando uno de los leads que hemos captado quiere una oferta, me pongo a hablar con él. Luego ha habido alguno que se ha quedado sorprendido, joder, pero tú eres el director general. Digo, sí, pero es que si no hablo con los clientes, pierdo el día a día. Si no hablo con los clientes a la hora de comprar o a la hora de surgir un problema con operaciones, vale, yo tengo lo que me cuenta mi equipo, que son de total confianza, pero no es lo mismo, ¿no? Y una clienta muy cabreada me comentaba que venía con nosotros porque nosotros, mi equipo, el comercial que la estaba atendiendo, le había explicado quiénes éramos, cómo trabajábamos, y entonces se daba cuenta que estaba firmando realmente con la empresa que le iba a ejecutar el contrato. Porque esta señora venía de un broker
tenía un contrato a 3 años y se había dado cuenta al finalizar el contrato que iba con seguro con franquicia. No lo sabía la señora, que no le entraba nada más que un número limitado de neumáticos, cuando le habían dicho que los neumáticos estaban incluidos. Cuando tú dices que los neumáticos están incluidos, tú entiendes que tus neumáticos se van a cambiar, se van a arreglar los pinchazos durante toda la vida del contrato. No, esta señora tenía un número limitado. Entonces daba gracias a Dios de que no había tenido ningún problema. Porque al final el cliente no se lee la letra pequeña de todos los contratos. Los contratos de las grandes empresas de renting son contratos de no sé cuántas páginas. Increíble. La diferencia con nosotros es que nuestro contrato es un contrato de 8 páginas. En paso 12, y está muy claro todo lo que entra y a lo que nos comprometemos nosotros y a lo que se compromete el cliente. Esta señora, cuando firma con nosotros, no sabe ya con quién está firmando. Es curiosísimo. Ahora, estos brokers, estos intermediarios que hacen un trabajo excelente de captación, como intentamos hacerlo nosotros, al final llegan al mismo cliente 3 o 4 y el cliente ya no sabe con quién está contratando, lo que le ha ofrecido uno, lo que le ha ofrecido el otro, y es curiosísimo. Y cuando firma, no se lee la letra pequeña de su contrato. Y entonces ahí vienen los problemas. Entonces nosotros lo que queremos es manejar todo el negocio y que nuestro contrato no dependa de un tercero. ¿Y qué servicios ofrecéis que cubran la movilidad? Siempre hemos hecho como cortes de la duración del uso del coche. O sea, vamos de horas a días, semanas, un mes y luego meses en adelante. ¿Cómo cortáis vosotros la oferta de movilidad? Una cosa es el periodo de tiempo que el cliente necesita o quiere y otra cosa es los servicios que entran. Entonces nosotros no diferenciamos el señor que nos alquila un coche una semana del que hace una suscripción a 6 meses, del que hace un contrato de renting a 4 años. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es pagar una cuota y olvidarse de cualquier problema que le surja con el vehículo. Entonces, el tiempo puede variar, pero los servicios que ofrecemos siempre son los mismos, que son: cubrimos todo el mantenimiento y todas las averías que tenga el coche, cubrimos todos los cambios que haya que hacer en función del manual de guantera de cada vehículo, cubrimos el cambio de neumáticos. Pero perdona, José Antonio, yo lo que necesito entender es, ¿le vas a cambiar el contrato si te lo pide para días, semanas? El coste no es igual. El coste sí, pero el tipo de contrato, es decir, estáis obligados a hacer las cosas distintas. Sí. Cada cliente, si un señor hace un contrato, digamos, por una semana porque está de vacaciones, ese contrato es un contrato específico de un corto plazo. Para preguntártelo de otra manera, ¿cuál es la modalidad en tiempo más corta que ofrecéis? Un día. Bueno, horas. ¿Horas? Horas. O sea, una persona puede veniros a buscar un coche por la mañana y traerosla por la tarde. Sí, nosotros dentro ¿Y paga por la hora o por el día? ¿El mínimo a facturar es día? Es hora. Hora. Horas. El mínimo a facturar es hora. Horas. Esto es el caso más, vamos, sí. más pequeño que esto, poca cosa hay. Sí, lo que pasa es que realmente nadie te alquila un coche una hora. Ya. Nosotros tenemos 12 bases Walla Move. El renting largo plazo y la suscripción trabajamos a nivel nacional. Mis clientes están en toda la península y Baleares. Pero la actividad de corto plazo, el señor que te alquila un coche un día, a mediodía o una semana, la hacemos desde nuestras bases que vamos creciendo poco a poco. Entonces, ese cliente puede hacer su reserva como en cualquier página de un rentacar habitual o a través de una app que se descarga del parking del coche. Y dependiendo del parking, nosotros llamamos parking a cada una de nuestras bases. Sí. Por ejemplo, en el tema del proyecto de la Walla Move, de España Rural Activa, ahí son coches totalmente que el cliente los recoge en el punto de recarga. Son coches desatendidos.
contrata, abre y cierra el coche a través de una aplicación. Digamos, la actividad tipo rentacar, sí que el cliente, aunque haga la reserva digital, viene a la base a recoger el coche y a devolverlo. Pero dentro de estas modalidades, todos los servicios siempre están incluidos. Es decir, un señor que haga un corto plazo, ¿por qué no puede tener un seguro a todo riesgo como un señor que haga un contrato a 4 años? ¿Por qué un señor que te contrata un coche que está de vacaciones una semana tiene que pagarte más si quiere asistencia 24 horas, si tiene un golpe o pincha el neumático? Entonces, todas nuestras diferentes modalidades incluyen todo. Y cuando decimos todo, es todo. Nosotros, una cosa de las que nos diferencia es que en el corto plazo, por ejemplo, el cliente paga en función de la estacionalidad. ¿Por qué? Yo quiero que mis clientes paguen lo que tienen que pagar y yo gane lo que tenga que ganar. Pero un cliente de corto plazo paga igual en enero que en febrero, que en marzo, que en abril, que en Semana Santa, que en verano. ¿Por qué tiene que pagar distinto? Tú si entras en Internet ves demandas y gentes acordándose de los padres de todo el mundo en el tema del corto plazo. ¿Por qué? Un cliente quiere un servicio, toma el coche, todo, esto es lo que te incluye, ya está. Y nos olvidamos del tema. Para eso estamos nosotros, para gestionar cualquier incidencia. Y el cliente tiene que pagar lo que tiene que pagar. Pero no tiene por qué pagar si es Semana Santa más que si es... ¿Dónde consideras tú que acaba el rentacar vuestro entonces? ¿A partir de cuánto tiempo? Normalmente el cliente del rentacar es un cliente que nos coge un coche hasta un mes. Un mes. Y luego ya de un mes en adelante... La suscripción. Y ahí la suscripción, por ejemplo, él tiene que conducir, el cliente o la clienta tiene que llevar el coche un mes, devolverlo sí o sí. Dependiendo del tipo de vehículo, hay periodos mínimos, es decir, la suscripción mínima que tenemos es de 3 meses. Vale. A partir de ahí, el cliente puede mantener el coche el tiempo que quiera y no tiene penalización por cancelación. ¿Qué ocurre? Si un cliente hace la suscripción y lo devuelve antes de los 3 meses, sí que tiene una pequeña penalización. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos retornar todos los costes. Nosotros los coches, en la actividad de corto, comillas, rentacar, como he dicho, el cliente lo coge en una base desatendida o lo coge en la oficina. En el resto, el coche se entrega en el domicilio del cliente y cuando termina el periodo de suscripción o renting, se recoge en el domicilio del cliente. Entonces necesitamos ¿Está incluido en el servicio? Ah. Nosotros, aparte de todo lo que te he contado, de cubrir todos los costes que pueda tener un coche, incluido seguro y asistencia, incluimos la entrega en el domicilio del cliente o donde nos diga el cliente. Hemos tenido casos que hemos cambiado coches de una pequeña empresa de su equipo comercial, se los hemos cambiado durante la jornada de trabajo, aprovechando el momento en que los vendedores paraban a comer en ruta, que se quedaba en un sitio con nuestros jockeys y se les cambiaba el coche. Nosotros siempre entregamos y recogemos en el domicilio del cliente. ¿Por qué? Y mucha gente dice, joder, ¿por qué? Esto es un coste. Tú ten en cuenta que nosotros trabajamos con todas las concesiones del grupo y con todas las marcas que vende el grupo Padausa, pero trabajamos con cualquier marca del mercado. Trabajamos con marcas que no maneja el grupo. Nosotros compramos coches a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Yo me he dado cuenta durante mi vida profesional que si yo... ¿Y dónde compramos los coches? Donde mejor precio obtenemos, como hace cualquier operador de renting. Bien por acuerdos con fabricante o con acuerdos con concesionarios. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ayer entregamos a un cliente de Valencia, de la zona de La Habana, que contactamos con él. Es una empresa de mudanzas La Terra. Contactaron con nosotros justo cuando La Habana tenía necesidad, empezamos a trabajar y llevamos por el cuarto vehículo. Ayer se le entregaba un furgón enorme para su tema de mudanzas allí en Valencia. Este vehículo no ha sido comprado en Valencia.
ha sido comprado en una concesión de Burgos. ¿Qué ocurre? Cuando tú entregas a través de concesionario, como hacen la mayoría de los grandes operadores, ese concesionario prácticamente no es que maltrate, pero coge el cliente cuando llega y dice, toma las llaves. ¿Por qué? Porque es una venta que no ha hecho y es un tiempo que está perdiendo el vendedor, con la carga de trabajo que tiene un vendedor de una concesión hoy en día, que está todo el día a 100.000 cosas. Entonces, por eso hacemos la entrega personalizada, porque el momento en que tú coges tu vehículo tiene que ser un momento agradable, no que te traten como una escoria. Entonces, la entrega por eso es personalizada. Entendiendo la potencia del mensaje y lo bueno que es lo que estás comentando, ¿no te crea problemas de hacerlo escalable? Sí, si te diría que no del todo, te mentiría. Sí que crea problemas. Lo que pasa que yo creo que lo estamos consiguiendo, que lo estoy consiguiendo, es que estamos creando una empresa con una estructura imprescindible y muy ligera. Es decir, si yo me apoyo en la digitalización de toda mi empresa, mis costes no son los mismos que un señor que tiene que tener un call center 24 horas con 20 personas. Vale, a ver, para situarnos un poco, ¿la flota que manejáis cuánto es? Ahora mismo estamos en 800 vehículos. O sea, ahora mismo hay o colocados o por colocar 800 vehículos. No, te hablo de contratos vivos, Contratos vivos. Por tanto, hay 800 coches circulando. de, vamos a decir, de propiedad vuestra, en gestión vuestra, circulando y vosotros manejando cualquier tipo Claro. de problemática o incidencia que pueda haber. Claro, la flota de corto no te la digo porque la flota de corto es una flota que tenemos unos 100 y no sé cuántos coches, que es una flota que el alquiler oscila todos los días. Pero digamos, el contrato fijo... De lo que dices tú de 3 meses en adelante. Sí. Entonces, ya te digo, me apoyo muchísimo en lo que me brinda la tecnología. Y ahora podemos abrir este melón si quieres, que es lo que yo creo que también tiene mucho interés. En la previa de esta entrevista estuvimos hablando un buen rato de cómo combinabas. O sea, básicamente lo que me quedó así como destacable para lanzarte la pregunta ahora en plena grabación del episodio es: ¿qué crees tú que tienes que hacer o qué es lo que estáis haciendo para tener combinado la potencia que pueda tener el apoyo de la tecnología con este trato tan personalizado? Es decir, en algún punto tienes que sacrificar una cosa por la otra. O sea, alguien humano tiene que estar haciendo algo o una máquina tiene que estar haciendo algo. ¿Y dónde haces tú el corte? ¿Y qué es lo que dejas que haga la tecnología o no dejas que haga la tecnología para que entre la actividad humana directa sobre Claro. el punto en cuestión? Mira, nosotros, por ejemplo, utilizamos la tecnología además con desarrollos propios. Yo no tengo un equipo digital propio, no me lo podría permitir. Tener analistas, desarrolladores, pero sí que yo tengo partners que prácticamente hay gente que creen que son gente de mi empresa, que trabajamos mano a mano, incluso me meten caña. Oye, no estás haciendo lo que habíamos dicho ni cumpliendo lo que... son, son, son graciosos. Y son partners que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hay veces que solamente con una mirada ya nos entendemos, es como si fueran gente del equipo, ¿no? Entonces, con estos partners tecnológicos hemos desarrollado, por ejemplo, nuestra propia inteligencia artificial. Estamos creando 3. La primera se llama Eva, como la primera mujer, y porque mi mujer se llama Eva. Y, por ejemplo, Eva está dedicada al tema de, digamos, la captación. Es decir, hoy en día, y cada vez más, la gente contrata todo, hace sus compras, contrata digitalmente. Entonces nosotros captamos al cliente digitalmente. Cuando un cliente está interesado buscando alquiler, comprar un vehículo, ¡pum! Tú sabes, con la magia de los algoritmos de la informática y tal, nos llega a nosotros. A través de la publicidad que hacemos continua en redes sociales, en Google, etcétera. Bueno, entonces, esta primera parte de la captación lo hace una IA.
una IA, Eva. Pero es una IA propia, es una IA que está alojada en un servidor que tenemos propio, que no está contaminada por otras IAs y que ha aprendido de nosotros, de mi equipo y de mí, y continúa aprendiendo de nosotros, solo aprende de nosotros. Porque nosotros tenemos una cosa fundamental y clavada en nuestro ADN, que es la cultura del servicio. Entonces, esta IA es la que entra en contacto con el cliente cuando el cliente está interesado y habla con él. Porque hay muchos clientes que solo quieren información, que no quieren comprar. O hay clientes que piden información y dicen, vale, pero yo, mira, mi coche termina, tengo ya un contrato, o yo tengo en tal fecha, quiero hacer el contrato nuevo. Entonces, sería, digamos, entre comillas, perder el tiempo personas en ese trabajo, entonces lo hace una IA. Que es una IA que el otro día me hizo mucha gracia, tuvimos que intervenir porque un señor estaba ligando con ella. Y es tan educada que no lo mandó a la mierda como lo hubiera mandado una mujer de verdad. Entonces, esta IA es una IA muy humana. Vale. Cuando ya el cliente quiere entra, digamos, a que quiere ya una oferta personalizada, en ese momento entra un asesor personal, entra un comercial. Que ya entabla conversación con el cliente, ve exactamente la necesidad que tiene. ¿Cómo decidís el pase? Eso automáticamente en el momento en que ya el cliente dice que quiere una oferta. Y eso finaliza el proceso de relación entre el agente IA y el cliente. Y ahora ya pasa a una persona de tu equipo. A un ser humano. Muy bien. Y ese ser humano es digamos, el que ya ese cliente va a ser su cliente. Es decir, en grandes empresas de renting o de alquiler, a mí me atiende una persona que es muy amable, que me ha convencido y hasta que le cojo a precio. Y cuando yo firmo el contrato, esa persona desaparece y ya hablo con un departamento de operaciones, la postventa del alquiler, los que me van a atender cuando tengo un problema. Vale. Nuestros comerciales siempre están ligados a su cliente, porque el cliente, cuando tiene un problema, del primero que se acuerda es con quien ha firmado. Dice, este tío me ha engañado, este tío no me comentó esto, o yo le comenté esto y él me... Entonces, el departamento de operaciones trabaja, pero mano a mano, con el departamento comercial. Hasta que ya el cliente dice, pues es que este señor de operaciones que yo no conocía me trata igual que el comercial que me atiende. Y ya pasa a sus interlocutores. Entonces, el primer agente ya que tienes es para captación y para captación y cierre del contrato. Y intentar, exacto, poner el interés y captar, o sea, saber si tiene el interés real en firmar y entonces pasa ya a uno malo. ¿Cuál es la segunda? Perdón, la segunda no te entiendo. Has dicho que tenías 3. Es otra IA para la generación de ofertas. Vale. Que entonces, claro, nosotros tenemos un problema. Si nosotros tuviéramos, como otros operadores, 200.000 coches en flota, tendríamos mucho dato para poder calcular perfectamente nuestros costes. ¿Qué ocurre? Como todavía no tenemos volumen suficiente de información, la IA que estamos desarrollando no está totalmente finalizada. Es para elaborar la oferta, digamos. Permite que te haga un inciso, ¿eh? Permite que te haga un inciso. ¿Por qué es tan difícil elaborar o cuáles son los parámetros de elaboración para los que no vivimos vuestro mundo? Claro. Los parámetros de elaboración de una oferta de renting. Claro, en la oferta entra el precio en que yo he comprado el vehículo. Y una cosa que es muy fea, un palabra que no me gusta, que es el valor residual del vehículo. Es cuando ese vehículo ha acabado su vida útil en mi flota, bien porque ha terminado el contrato con el cliente o porque ha terminado su permanencia en flota, ese coche tiene un coste. Es decir, ese coche lo vamos a vender. Nosotros vendemos nuestros desflotes. Vale. En el cálculo de la cuota hay una parte que es financiera, pura y dura. A mí el coche me cuesta 10 y cuando yo lo voy a vender, después de 3 años, lo voy a vender en 5. Hay un cálculo financiero. Este cálculo financiero
varía en función de lo que me cuesta a mí el dinero. Nosotros no somos el Banco de España. No, ahora mismo nosotros tenemos 10 millones y picos en stock de coches y todos los días sube. Y todos los días hacemos operaciones y compramos más coches. ¿Qué ocurre? Entonces, para este cálculo financiero, ayuda, esto varía en función de lo que nos cuesta el dinero. Pues la IA nos ayuda al comercial. Porque si no tendríamos que estar pasando continuamente, oye, mira, el coste del dinero, la tasa financiera con la que hay que ir, sería tremenda. Vamos a un punto más. En ausencia de la IA que os estaba ayudando, un cálculo de una oferta de renting para proponerle al cliente en términos generales, ¿cuántos minutos cuesta? Costaba. Pues nos costaba, dependiendo, a veces Mínimo. hasta una hora. Mínimo una hora. Claro, porque un cliente te dice, yo quiero un contrato, por ejemplo, a largo plazo, yo quiero un contrato a 48 meses con 35.000 kilómetros al año. Pero calcúlamelo también de Claro, te está pidiendo 2 simulaciones o 3, ¿no? 4. 4. Y hay veces... ¿Y darle las 4 simulaciones era una hora o incluso más? Sí, una hora. Vale. ¿Por qué? Porque luego dentro de cada simulación hay un valor residual distinto, ya. Hay un coste de mantenimiento distinto, hay un coste de reparaciones distinto, hay un coste de neumáticos distinto. Y ahora interviene el agente Claro. IA que lo entrenáis para que sepa componer ofertas. ¿Cómo te queda el tiempo? Segundos. Tal cual. Sí, de hecho, por ejemplo, es curioso, la IA, Eva no habla, porque todavía no hemos conseguido que la locución sea tan real como una persona. Entonces todo es por WhatsApp o por correo. Y tuvimos que frenarla. Oye, Eva, no seas tan rápida, porque claro, había clientes que se quedaban sorprendidos, porque tenían una duda y le daba una respuesta de 50 líneas de WhatsApp al momento. ¡Pum! Ya, nadie escribe tan rápido. Claro, y entonces algún cliente decía, pero oye, eres una máquina. De todas maneras, sí que informáis que es un asistente virtual o inteligente. Eva, Cuando se presenta. Ahora soy Eva, tu asistente, ¿no? Cuando el cliente le pregunta, ella nunca miente y dice, yo no soy, pero eres una máquina. No soy una máquina. A mí me pasó esto, José Antonio, estábamos con unos apartamentos de alquiler turísticos que estábamos alucinando. Claro. Y hay un momento en que, sí, acabamos preguntando. Lo que pasa es que luego repasamos el WhatsApp y al principio decía que sí que era un asistente virtual, o sea, sí que se presentaba. Tendría que revisarlo. No, ella dice. Pero bueno, eso es una anécdota. No, a mí lo que me interesa mucho es, tú tienes una situación de negocio a mejorar y no tienes IA que te lleva, pues vamos a decir, 4 simulaciones, pongamos una hora o una hora y pico, ¿pasas a tener con IA la misma calidad en los cálculos o hay mucha tasa de errores o no? ¿En segundos? No hay errores porque... No hay errores. Porque en desarrollar esta IA, pues hemos estado, una persona, uno de nuestros partners, Derek, creo que lo has entrevistado, pues Derek y yo trabajando exclusivamente en el desarrollo de la IA, yo lo aprobaba, ya está, digo, Derek, que no puede estar esto, que esto más. Y hemos estado 8 meses. Pero antes de entregar las ofertas que ha generado esta agente IA, ¿vais a volver a revisar si los cálculos están bien? ¿O ya no lo hacéis? No, esta IA no entrega la oferta. La compone, la calcula. La compone y el comercial, que tiene ya experiencia, ya detecta rápidamente que puede haber habido algún error. ¿Y hay errores? ¿O hay muy frecuentes? ¿Cada vez menos? ¿O habéis llegado a un punto de meseta y de ahí no...? Estamos llegando, no te voy a decir que hemos llegado, estamos llegando. Vale, entonces un humano va a acabar de componer con todos los ingredientes de la oferta, va a acabar de componer la oferta y se la va a entregar. Lo que pasa es que va a hacerlo muchísimo más rápido que aquella hora que le llevaba. Es decir, no es lo mismo crear que revisar. No es lo mismo. Este señor, ten en cuenta que este comercial, mientras está... Antes
dejaba de atender a cualquier cliente porque tenía que estar centrado Claro. con las tablas que tenía. Requiere foco total en una sola tarea y ahora pues resulta que incluso la IA le puede estar generando distintas ofertas y dejándoselas en el buzón para Correcto. que acabe de hacer. Esto es un avance. ¿Tú te lo esperabas esto? Y yo, mira, yo como digo, Cuando te vino todo el ruido y el subidón de la IA y todo, ¿tú te imaginabas este nivel de penetración tan grande en pero tu día a día? yo tecnológicamente soy un analfabeto. Y claro, yo tenía miedo. Decía, coño, es que, joder, es que si mi cultura es de servicio y el servicio, tal como yo lo conocía, solo puede ser un humano, joder, que una máquina. Porque yo chatbots y cosas de estas que conocía, digo, es que a mí no me gusta, joder, es que esto. Claro, entonces, cuando conozco a Derek, y además Derek es curioso, yo estaba harto de ver gente, y esto sé que va a sentar mal, pero en el mundo digital, a alguien del mundo digital le encanta hablar en un idioma que el ser común no entendemos, básicamente. Joder, yo no entiendo, yo sé lo que quiero, pero a mí no me cuentes palabras ni cosas técnicas, yo sé lo que quiero y lo que quiero. Entonces, cuando me presentaron a Derek, que fue casualmente, dije, hombre, estaba en un momento que estaba buscando esto, porque yo sé lo que quiero, pero no sé hacerlo, necesito un profesional. Le dije, ¿no serás uno de esos encantadores de serpientes que te venden una moto de puta madre? Y dijo, no, yo no soy de esos. Y lo dejamos ahí. Y él me llamó a cabo del tiempo y dice, oye, que quiero trabajar contigo, porque lo que me contaste que quieres hacer me interesa, me parece muy interesante. Y de hecho, en su despacho tiene un cartel donde pone, no debemos ser encantadores de serpientes, y se lo transmitió a su equipo. Entonces, bueno, a lo que vamos, que me enrollo. Yo tenía miedo, pero Derek me demostró que la IA tenía que ser propia y ser una IA, cuando decimos propia, en nuestro propio servidor y controlada por nosotros, que no se contaminara para que tuviera nuestra cultura. Y la verdad es que ha funcionado. Ya te digo, el único paso es el hablar. Y hablar todavía Bueno, no, menos. pero será. Ahora mismo es menos crucial de lo que parece en lo que tú lo estás usando, porque Claro. básicamente por texto te comunicas con una persona que manifiesta el interés y todo eso un humano aparece, pero todo llegará, yo Sí, sí, creo. sí, Y sí. luego la otra, José Antonio, es para mí, que me ha interesado un montón escuchar lo que has dicho, es cómo fulminar horas de humanos a cambio de minutos de humanos sin perder la calidad del cálculo y de la composición de la oferta. Y además le permite a él estar hacia adelante mirando a los clientes y detrás una IA calculando las ofertas que tenía que hacer él a mano en tarea monotema. O sea, solo podía hacer una cosa, porque si se despistaba, pues. Claro, que igual algún informático que me oiga dice, este tío es un cretino, o sea, no es que tenga tres, yo llamo tres sillas, No, pero son. creo que podríamos asimilarlo a agentes, ¿no? Sí, pero en el Tiene fondo. encomendada una tarea, el agente tiene que conseguir una tarea que es confirmar el interés en una oferta, el otro tiene que conseguir el cálculo correcto de un presupuesto de renting y la Y esto, tercera IA que tienes, ¿cuál es? sí, que estamos generándola, es para operaciones del departamento de operaciones que le ayuden en su gestión. Automatizar muchos procesos que tiene operaciones y que ella sea capaz de solucionar cosas. O sea, identificar o vosotros identificáis tareas que siempre hay que hacer, pero que hay que hacerlas bien de una determinada manera, con unos parámetros de entrada y unos parámetros de salida y ponerlo a. Vale. Claro, por ejemplo, operaciones pierde tiempo porque nosotros somos pequeños y pobres pero honrados, ¿no? Entonces, sí, tenemos que ser pobres, o sea, o muy honrados, porque claro, cuando un coche tuyo se repara en Cáceres, yo no soy un gran operador de estos de mucho renombre que nos va a hacer publicidad. A mí no me conoce nadie. Entonces dice, vale, yo reparo, tú dices que eres una empresa de renting, vale, aquí pones toda la documentación, pero a mí o me pagas o el coche no sale. Porque es normal. Eh,
¿Qué ocurre? Y luego también tenemos ya concertada para primeros escalones de mantenimiento a nivel nacional con 2 grandes cadenas, tenemos concertados ya precios y acuerdos y tal. Y con empresas de neumáticos lo mismo, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo ahí que es automatizado, o sea, que es repetitivo y que el gestor de operaciones pierde mucho tiempo. Entonces, pues para eso tenemos a la IA. Con la IA dentro de la empresa y ya operando a pleno funcionamiento, es por eso que hace unos minutos has dicho que escalar, bueno, pero que tú creías que sí que se podía escalar. Es decir, es otra manera de escalar sin perder aquella cercanía que estás Sí, 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 sí. defendiendo como valor propio de empresa. Tenéis un atributo de empresa que ya lo has remarcado bastante, que es el trato cercano. Entonces, ¿tú crees que vais a poder conseguir mantener el trato cercano teniendo... Sí, es que tiene que... No es que vamos a tratar de conseguir. Es que lo conseguimos y lo tenemos que seguir consiguiendo. O sea, no es una... Esto no es prueba de error. Bueno, pues esto volvemos. No podría ser. Entonces, yo creo que sí, perfectamente. O sea, es que lo estamos consiguiendo. Y Muy bien. lo estamos consiguiendo. Vais a... tenéis planes, me imagino, de crecimiento y de expansión, pero claro, en 3 años, flota de 800 coches. ¿Cuál es, no me digas quién, no hace falta, pero la flota más grande de renting de España, ¿cuánto debe haber? Lo digo para poder dimensionar 200.000 coches. 200.000. Vale, 300.000, no sé. vale. ¿Te has marcado algún techo? ¿Tienes Yo algún...? quiero, yo quiero hundirlos. Yo el día que me jubile quiero decir, me he cargado a todos los grandes operadores. Ahora soy yo el grande. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos mucho. Nosotros nos manejamos muy bien. Cuando has dicho yo quiero hundirlos, ha sonado tanto Armada. Sí, sí, porque es que ellos me quieren hundir a mí. Ha Es sonado que, mucho Armada esto, ¿eh? sí, eso es lo que me queda Flotas. de Es la broma, Marina. es broma, es broma. Sí, no, pero ¿qué ocurre? Ellos utilizan mucho el desprestigiar, como yo, hay más empresas, hay más pequeños operadores que lo hacen muy bien en sus territorios. Y nosotros atendemos a un cliente que normalmente a una gran empresa de renting no le interesa. Atendemos mucho al particular, el que te demanda mucha información, mucha atención, mucho cariño. Porque es una señora de... Pues ayer atendíamos una señora muy graciosa, que era una funcionaria que se jubilaba, y esa señora necesitaba cariño, o sea, necesitaba atención personal, ¿no? Entonces atendemos a mucho pequeño autónomo con 1 o 2 coches, a pequeñas pymes con 3, 5 coches, que para un gran operador no es relevante. Es decir, perder ese contrato le da igual. Porque él lo que hace es contratos con Endesa, contratos con AENA, contratos de 500, 600, 700 coches. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Sí que hay veces que competimos en operaciones. Entonces dicen, pero estos son unos mindunguis, es una empresa pequeña, no tiene mi capacidad, no tiene mi potencia. Y luego ellos compran muy bien. Ellos son capaces de decir a la marca, mira, este año te compro en Europa 20.000 coches. Así, un poco surtidos. De este segmento tantos, tantos, tantos. Y la marca, claro, les da el fabricante unos precios que yo no puedo conseguir. Y una parte importante del cálculo de mi cuota es cómo soy capaz de comprar. Entonces yo aspiro a ser grande para tener todas esas ventajas. Que, por ejemplo, a mí hay una cosa que me pone de los nervios. Los renting de los bancos. ¿Por qué? Porque esta gente no ve el renting como un servicio. Yo vivo de, por y para el renting, para el alquiler. Ellos ven el renting como una herramienta para captar clientes de su negocio. Y son capaces de entrar a operaciones en que dices, es que es imposible, tienen que perder dinero. O sea, o no ganar. Bueno, aparte de que ellos el dinero a sí mismos se lo ponen mucho más barato que a mí. Pero ellos lo que hacen es captar cliente para vender todo lo que va con el negocio bancario. Y el renting no les importa. Hablaba, mira, con un cliente de La Rioja, voy a decir que es de La Rioja, no sé quién es, que es muy gracioso, que tenía un renting con una entidad bancaria muy famosa y que estaba un poco harto y quería marcharse.
Y no podía. Me decía, José Antonio, es que no puedo irme. Porque me captaron por el renting. ¿Qué ocurre? Que luego ya empecé a trabajar con ellos. Luego mis líneas de crédito, luego mis seguros, luego mis nóminas, Y cuando el cliente dice, no, es que yo no voy a hacer un renting, pero no lo voy a hacer contigo, dicen, bueno, pues tú verás. Porque claro, conmigo tienes tus líneas de crédito, tus cuentas, tu financiación. Entonces, eso me saca de mis casillas. Ujú. Porque no ven el renting como no lo viven como lo vivimos nosotros. Claro, esta gente hace poco me ha llegado una campaña de un banco, que también soy cliente del banco, y me ofrecían renting, que lo habrán mandado a todos sus clientes, y luego arañando, claro, es que a una marca del mercado le han dicho, mira, 2.000 coches, te los matriculo en un mes. Y a sus directores de sucursal, tú por tu capacidad me tienes que hacer sí o sí 5 renting este año, tú 10, tú 15, tú 20. Bueno, pero ellos juegan con sus armas. No, te hago de abogado del diablo. O sea, ¿qué problema tienes con esto? Tienen esta capacidad comercial, tienen este enfoque de producto y compite contra el tuyo. Yo no veo el... No, si a mí si yo posiblemente si fuera ellos, sería, digamos, entre comillas, peor. Ya. Pero, Pero en la situación en la que estás está claro que no puedes ir con las mismas armas y con el mismo mensaje, tienes que ir por otro camino, está claro. claro, hay que ir por otro camino. Y luego ya te digo que atendemos zonas geográficas que de momento a un gran operador pues no le interesa. Ya, eso sí. Por eso Eso yo sí. creo que empresas como la nuestra o crecemos o si no tenemos un periodo de vida muy limitado. Ya. Porque la Tú, movilidad está cambiando mucho más. Ya, si te tengo que preguntar tus tres mayores preocupaciones en lo que es el corto plazo, medio plazo de la empresa, ¿cuáles son las que tienes más acuciantes? la financiación, La financiación de las compras que vas a tener que realizar de la flota que ya tienes, sí. ¿vale? Y luego la segunda sería, que también me preocupa mucho, perder nuestra esencia. ¿Vale? Si crecemos, o sea, no podemos perderla, tenemos que mantener nuestra esencia. Y la tercera, crear un equipo que me sobreviva. Es decir, como te he dicho, yo creo en este proyecto y creo que es un proyecto precioso y de futuro. Entonces, toda la gente todos los seres humanos que estoy incorporando, que es gente muy joven, muchos de ellos han entrado de becarios aquí en las carreras y han decidido quedarse con nosotros. Y no lo hacemos mal porque son buenos, porque alguno me los ha quitado, la competencia o la banca. Y crear un equipo que perdure, que haga perdurar a la empresa. Yo, por ejemplo, la otra empresa que dirigía, cuando yo digo al consejo de administración que me voy, se quedan un poco sorprendidos. Dicen, bueno, ¿y cuándo te vas? Digo, pues me voy en un mes. Dice, ¿cómo vas a hacer eso? Tendrás que estar un año. Digo, no, aquí está Mini Yo. Mini Yo era una persona que, como digo yo, soy muy mal hablado, lo crié en mis pechos, que entró de becario conmigo, que estuvo a mi lado, bueno, estuvo en todos los departamentos de la empresa y luego ya pasó a estar conmigo. Y cuando yo me fui, no se notó el cambio. Uh-huh. Pensaban que Mini Yo era hijo mío en el grupo. No es mi hijo. Pero tú siempre tienes que tener un heredero, entre comillas, porque yo puedo tener un accidente, se me pueden tocar hoy los euromillones. Ya. Entonces, la empresa tiene que permanecer. Y tiene que permanecer con su espíritu, con su esencia, con su forma de trabajar. Igual mi forma de trabajar es mala y estoy equivocado. Bueno, es un planteamiento muy interesante de escuchar y para reflexionar. Sí, sí. Yo, por todo lo que estás explicando, deduzco que te lo estás pasando bastante bien, ¿no? Yo disfruto. O disfrutando. Más que pasarlo bien es disfrutar. Disfruto porque A veces las cosas no, sí, disfruto porque no son para pasárselo bien, son para disfrutarlas, en lo bueno y lo malo, sobre todo cuando superas lo malo. claro, pues hay momentos malos, momentos peores y momentos muy buenos. No. Y mi trabajo. el día que la ya te lo calculo bien todo. Sí, sí. No, el día que dejo de equivocarse, ese día sería de botella de champán. Pero ¿sabes lo que ocurre? Yo también, que no te lo he comentado, otra cosa que me encanta es fomentar
el interemprendimiento dentro de la empresa. Sí, está muy bien. ¿Qué ocurre? Y es que el equipo que tengo ahora me vuelve loco. Porque plantean, claro, ellos viven como vivo yo la movilidad hacia el alquiler, llaman X. Y te plantean cosas que dices, joder, es que esto es súper interesante, pero ahora no puedo. Ya. El problema de estas cosas es, joder, vienen y nos pasa a todos, las ideas que vienen desde dentro, alguien que mirando fuera dice, deberíamos poder hacer esto, y aquella decisión que tienes que tomar entre un nuevo negocio, no un nuevo negocio, una nueva oportunidad de negocio y el foco, y el Sí, foco, y el foco, y el foco. Y entonces es complicado. Yo creo que es de lo más complicado que tenemos cuando sí, tenemos negocios de este estilo. Bueno, yo tengo en el ámbito digital y tú sí, en el tuyo, entonces viene alguien con una idea de negocio y tienes que hacer aquella evaluación cuidadosa del tamaño de la oportunidad y de qué pasa si lo haces y qué pasa si lo haces mal y a qué renuncias si lo haces y a qué correcto. renuncias si no lo haces. Y eso es el tema del foco con lo que tienes. Pero me ha gustado mucho el resumen de tus tres mayores preocupaciones, porque tenías muy claro que era la financiación, el mantener el espíritu de servicio y garantizar la continuidad de la compañía. Claro, yo creo que las Está muy empresas bien resumido desde el punto de vista nos tienen que en tu saber. caso, de intraemprendedor, ¿no? En este caso, tú eres empezado un proyecto que no tiene ni marca y te eligen a ti, pero no existe. Es un caso fantástico de intraemprendimiento. Está muy bien. Y luego, por ejemplo, el Era Gualamuf es un caso de interemprendimiento. Yo me acuerdo que la otra empresa que dirigía, cuando les digo que vamos a empezar, eh, porque el pertenecer a empresas como la mía, que pertenecemos a grandes grupos de automoción, la otra también pertenece a un grupo de automoción, es que la propiedad se está jugando su dinero. Ahí no No, hay... no, está claro. Es Entonces, cuando yo les planteé, me acuerdo, mucho antes de la pandemia, oye, vamos a empezar a vender por Internet. Claro, me miraron, pues este tío se ha vuelto loco. Vamos a generar unas páginas web que nos traigan ventas, clientes y tal. Poco menos que les dio un poco el corazón. En aquel grupo, empresas del grupo, había empresas centenarias. Y empresas centenarias que ganan muchísimo dinero. Eh, Bodegas de vinos de reservas y grandes reservas. Claro, entonces, a la propiedad hay veces que se marean un poco, ¿no? Pues aquello fue lo que nos salvó antes y después de la pandemia. Aquel paso, ¿no? Y entonces aquí estás continuamente lucubrándose. Era Walamove, pues es un proyecto que se me ocurrió y se planteó. Y le gustó mucho muy bien. a la propiedad y estamos con más procesos de ese tipo. Muy bien. Interesante todo lo que has explicado, de verdad. Yo creo que ha sido una charla que le gustará bueno, que espero que le esté gustando a todo el mundo que está escuchando esto, pero en todas las vertientes que va tomando, desde lo que es un proyecto de nueva creación, relativa a nueva creación, poco más de 1000 días, ¿no? Sí, Y, y en un caso muy bonito de aplicación práctica y directa y muy al foco de lo que toca hacer de la inteligencia artificial y unas explicaciones que has dado de cultura empresarial que, que valen mucho la pena escuchar. hombre, pues, ¿De qué te gustaría que hablásemos en otros temas del podcast? ¿Hay alguna cosa que veas del sector que te gustaría escuchar, por ejemplo, alguien hablando de qué? sí, me gustaría ver cómo ven su futuro otras empresas como yo. Ujú. Eh, y luego hay, hay muchos temas de normativa, de reglamentación que nos afectan y que ¿cómo ven estos cambios, la Agenda 2030, estos cambios de normativa, de estas cosas nuevas que se están imponiendo? Por ejemplo, yo tengo que notificar como si fuera un hotel mis clientes. Entonces, ¿eso que implica? Una serie de gastos de mis sistemas, incorporarlos a las webs de la DGT, de la policía, de la Guardia Civil, cuando al final mi coche o mis coches, igual el contrato se firma con un señor y tengo 5 conductores distintos, que no sé ni quiénes son, ni cómo se llaman. Entonces hay cosas que parecen tonterías que nos afectan muchísimo. Entonces, ¿cómo ven ellos?
Bueno, tuvimos a Juan Luis Barahona, que estuvo explicando Que igual no lo he visto, ¿eh? hace poco era desde la perspectiva de empresas de alquiler de vehículos, de Feneval, Sí. y dio unas explicaciones del marco normativo y todo muy difíciles de gestionar por parte de las empresas que se enfrentan a este marco normativo, ¿vale? Es una entrevista muy recomendable, porque además habla muy claro, Juan Luis se le entiende todo, y es un marco normativo muy difícil de gestionar y de ver a dónde te lleva esto si el resto de... Hablaba del caso de Ibiza, yo me acuerdo que era cómo se regula la actividad de rentacar en la ciudad de Ibiza, que parece un experimento para extenderlo a más sitios, para Sí. solventar algunos problemas que se le pide mucho al sector de rentacar, que a lo mejor es más un problema del parque general de vehículos y lo que llega a contaminar, no tanto a lo que interviene la parte del rentacar. Y es una entrevista que merece mucho la pena. Oh, pues me la voy a ver, porque es que Sí, está muy bien, está muy bien. si no te he comentado que luego Guaramove, porque ya si no digo, van a pensar que está loco. Nosotros somos la empresa que soporta mucho, ahora mismo 3, 4 pequeños rentacares familiares en la costa del Mediterráneo. El típico rentacar que es el padre, la mujer y el hijo y un sobrino. ¿Qué hacen? ¿Se conectan con la flota Yo les doy todo el servicio. Ellos, Vale. digamos, que hacen un realquiler de mi alquiler. Vale. Pero fíjate ahí ya el Cristo que hay. Ya. Normativo. Bueno, interesante. Bueno, pues José Antonio Arderius, el director gerente de Walacar Walamove, muchas gracias por haber participado en el podcast. Muchas gracias Gracias por a ti. la claridad con la que has hablado y lo interesante que ha sido la charla, te lo puedo asegurar, de un caso de empresa que pues yo creo que ojalá hayan más casos como este en el sector, porque dan una idea de que, bueno, con la vocación de empezar pequeños y tener una cultura muy definida, el crecimiento que tenéis y el que podéis llegar a tener. Y cómo habéis integrado la tecnología, y especialmente la IA, en mejorar y poder escalar. Es que sin tecnología, yo creo que hoy en día tu recorrido va a ser muy corto. Sí. Bueno, eso creemos muchos. Muchas gracias por haber venido al podcast de nuevo y a todos vosotros y todas vosotras hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.